Segundo, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para proferir sentencia de condena debe existir convencimiento más allá de toda duda razonable respecto a la ocurrencia del injusto como de la responsabilidad del acusado, de acuerdo con las pruebas recopiladas en el debate de juicio oral. Principio rector que encuentra su desarrollo en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, debiendo tenerse en cuenta, además, que al tenor de lo preceptado en el artículo 448 y bien, el acusado no puede ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales no se haya solicitado condena. Tercero, se evidencia como problema jurídico a resolver si el caudal probatorio vertido en el debate de juicio oral permite arribar al conocimiento más allá de toda duda de la existencia del delito y de la autoría y responsabilidad del acusado Enrique Hernández Rueda en la comisión del ilícito de violencia contra el servidor público y, por tanto, debe recibir una sentencia de carácter condenatorio. La respuesta al problema jurídico fue negativa conforme se indicó al momento de anunciar el centro del fallo por parte del despacho. Valoración jurídica de pruebas y argumentos. Para el caso de autos, la conducta que se atribuye de violencia contra el servidor público, de que trata el artículo 429 del Código Penal, se sanciona con una pena que va de 4 a 8 años a quien ejerza violencia contra el servidor público en razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o realizar uno contrario a sus deberes oficiales. Bajo este fundamento, se pasará a analizar si de conformidad a los medios de prueba se cumple con las exigencias del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para efecto de emitir una sentencia de condena, para lo cual se procede. En primer momento, se realizará un resumen de la prueba practicada en juicio para hacer referencia a los elementos de tipo objetivo que contempla el delito enrostrado al señor Hernández Rueda y finalmente analizar los elementos de tipo subjetivo. Para los fines anteriores, es pertinente indicar que mediante estipulación probatoria en juicio oral se acreditó únicamente la plena identidad de Enrique Hernández Rueda. Y en cuanto a la práctica que se hiciera en juicio oral, tenemos la del día 1 de septiembre del año 2022, donde se presentó el testigo Claudia Janet Rojas Arias, con quien se introdujo el informe pericial de clínica forense el número 00190 del año 2019 y el 6 de enero del 2019 al lesionado Anderson Prada Ramírez. En esto se establece el mecanismo de lesión de incapacidad médico-legal de 8 días. Comentó que el examinado refirió agresión en procedimiento de control a plan retorno. Presentó una atención en salud en clínica de Piedecuesta. Describió las lesiones indicando que el mecanismo traumático de lesión contundente pasivo era una incapacidad médico-legal definitiva de 8 días sin secuelas médico-legales al momento del examen. Adicionalmente se presenta en juicio Jairo Alberto Ochoa Cadenas, reconocido como la víctima en el presente proceso y quien narró cómo el 6 de enero del 2019, mientras realizaba labores de control de tráfico en la vía que de Bucaramanga conduce hacia San Gil, se encuentra con un conductor que venía realizando una infracción de tránsito. Al conducir en sentido contrario y pretendía realizar un giro prohibido. Al acercársele, le indica que no debe continuar con la marcha del vehículo, pues estaba realizando una infracción. Aquel ciudadano le indica que dejaba el vehículo abandonado y comenta a la víctima que mientras se dio la vuelta para detener a otro infractor, el conductor que acababa de detener emprende la marcha y lo embiste arrojándolo al suelo. Esto para que fuera capturado más adelante por su compañero. En cuanto a las lesiones, indicó que tuvo algunos días de incapacidad que fueron valorados en su momento por medicina legal. En audiencia posterior, celebrada el 2 de septiembre de 2022, se presentó Yelwi Janet Jiménez, médica de profesión, con quien se introdujo una historia clínica que da cuenta de las lesiones sufridas por la víctima y que fueron debidamente atendidas en la clínica Piedecuesta. Se presenta igualmente en esa oportunidad el patrullero Luis Joaquín Suárez, con quien se introdujo un informe policivo, el número 6854-7000, de fecha 6 de enero de 2019, donde se registró el accidente de tránsito en el que resultó afectado Jairo Alberto Cadena Ochoa. Esto para dar paso a la audiencia del 22 de noviembre del 2022, fecha en la que se presenta el testigo Eliezer Quiroga Díaz, con quien se ingresa el informe policial de vigilancia en caso de captura en flagrancia, suscrito el 6 de enero del 2019 a las 2:35, y el acta de derechos del capturado. En cuanto a los hechos, declaró que el citado día le realizaron la señal de pare al carro conducido por Hernández Rueda en un procedimiento de control de tráfico en el municipio de Piedecuesta, Santander, quien manifestó inicialmente de forma grosera que los semáforos no estaban funcionando. Esto para inmediatamente atentar contra la integridad de su compañero Jairo Alberto Cadena, arrollándolo con un vehículo y emprendiendo la huida. Acto seguido, comentó, ambos iniciaron persecución y dieron captura a quien se identificó con Enrique Hernández Rueda. Seguidamente, en audiencia el 29 de noviembre del 2022,
se presentó Ángel Eduardo Herrera Ceros, quien únicamente se encargó de probar, en calidad de jefe de talento humano de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que el señor Jairo Alberto Cadena Ochoa, al momento de los hechos, esto es, 6 de enero del 2019, fungía como servidor público en el cargo de intendente de la Policía Nacional. En la misma diligencia se presenta Esperanza Rueda Cabariche, madre del procesado y testigo presencial de los hechos, quien declaró que ese día iba en el vehículo de su propiedad con su hijo y su nuera por el sector del Molino de Cuesta, que había gran congestión y un policía los detuvo, que su hijo acató la indicación, que la gente habló a distancia, pero en ningún momento le dijo que detenerse, sino que cambiara la marcha y diera reversa para el sitio que les indicó. En ese momento sostiene que el policía de tránsito, al parecer, habría imprudentemente se habría atravesado en la marcha el vehículo. Asimismo, se presentó Sonia Magali Becerra, esposa del procesado, quien afirmó que el 6 de enero del 2019, aproximadamente al mediodía, tipo 6:30 de la mañana, en la Bomba del Molino, cuando se dirigían a una finca recreativa de la vereda Guatiguará, en un vehículo con su esposo, su suegra y su bebé en brazos, salieron a buscar la autopista en la vía de Florida Blanca, conduce a Piedecuesta, pero había un cierre por la vía, cuestión de operación retorno, y que no había pasado hacia el sector donde se dirigían. Deciden hacer un cruce para ir hasta los cursos y regresar. En ese momento un agente les dio instrucciones y no se movió del lugar, cuando en ese momento comienza reversa y marcha hacia adelante para salir de la bomba, y el policía quizás estaba requiriendo a otro vehículo cuando de un momento a otro se atravesó justo cuando su esposo emprende la marcha hacia adelante, y cuando se percató, comentó que el señor había sido golpeado por el espejo en donde el conductor. Finalizó indicando que su esposo en ningún momento lo arrolló de forma directa, sino que debió haberse tratado de una imprudencia del mismo afectado. Finalmente, el procesado Enrique Hernández Rueda renunció a su derecho a guardar silencio y declaró ante el despacho, donde indicó que el día de los hechos, mientras se dirigía a un paseo en una sede recreacional, cuando estaba dirigiéndose hacia Piedecuesta, y comenta que un policía le realizó señas, pero no le requirió ni le solicitó papeles ni se acercó. En ese momento él seguía diciendo con la mano que nos devolviéramos hacia el mismo lado. Lo que hizo fue dar reversa en el carro y desviarse por donde él le indicaba que era el sentido contrario, por donde iba. Lo que intentó fue dar reversa a ese sitio y girar a donde la gente le indicaba. Inmediatamente reversó el giro al costado derecho, y cuando siente un golpe en el costado del vehículo, en ese momento se detuvo y comenta que no es cierto que hubiese emprendido la huida. Esto fue la prueba practicada durante el debate de juicio oral. Encontrando el despacho que respecto a estos elementos de tipo, se acreditó en primera medida la materialidad de la conducta. Esto con la prueba de las lesiones sufridas por parte de la víctima, en donde fueron determinadas y estudiadas ante el Instituto de Medicina Legal, así como la prueba presentada por parte de la Fiscalía sobre la vinculación de la víctima, el intendente de la Policía Nacional, al momento de los hechos, y que efectivamente el día 6 de enero del 2019 se encontraba activo en servicio y realizando labores de patrullaje en Piedecuesta. No obstante lo anterior, del esfuerzo que hizo el ente persecutor para sacar avante su teoría del caso, soslayó profundizar sobre la participación y responsabilidad directa o indirecta del procesado respecto de su intención de dañar a la víctima como policía de tránsito, quien estaba cumpliendo una función pública. Pues no se demostró que esta conducta se ejecutara con dolo o fuera un ejercicio imprudente de la conducción de vehículos. Perdón. Para arribar a esta determinación se encontró que del análisis probatorio no fue posible establecer que el señor procesado efectivamente quisiera dañar a la víctima en su persona para evitar la imposición de una sanción por presuntamente infringir la ley de tránsito, entre otros. Dichos tópicos habrían podido solventarse con el testimonio del policía captor y quien suscribió el informe de policía en caso de captura de flagrancia, especialmente el verbo rector ejercer, que es directo y doloso, que exige la norma. No obstante, este testimonio se contrapone al de los presentados por la defensa, quienes afirmaron, en especial los de la señora madre y esposa del procesado, que el accidente se produjo por una imprudencia del mismo policía de tránsito. Es decir, aquí la discusión se centra en determinar si el procesado actuó o no con dolo en la ejecución de la conducta. Esto pues, no existe duda de la afectación que se generó en el momento de los hechos.
y resultó efectivamente afectado un servidor público en ejercicio de sus funciones. Sobre esto está claro que no encontramos prueba determinada que nos conduzca a esclarecer si el procesado actuó con la intención de herir y dañar a la víctima o si se trató de una imprudencia. Así, atendiendo a que el artículo 49 del Código Penal exige que este delito sea juzgado bajo la demostración de dolo en la ejecución de la conducta, y viendo que las pruebas solo quedan dudas en que se trató o no de un hecho culposo, es prudente y razonable cobijar con la duda al procesado, siendo que no se cumplen las exigencias del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para condenar. Por tales condiciones, estima este despacho que no se acredita plenamente la configuración de la conducta típica objeto de juzgamiento, motivo por el cual, al no reunirse las exigencias del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, se favorece al encausado con un fallo de carácter absolutorio. Por las razones que se dejan expuestas, el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Bucaramanga, administrando justicia en nombre de la República o por autoridad de la ley, resuelve absolver al señor Enrique Hernández Rueda, identificado con cédula 1095-792-627 y demás anotaciones antes reseñadas del